Revisemos coordenadas polares. Las coordenadas polares son para un plano y requieren de tener dos coordenadas los puntos que voy a localizar en coordenadas polares. Y el plano polar, para poder representarlo, necesito un punto que se llama polo y se denota con una O, y una semirrecta que se dibuja a partir del polo, que es horizontal, y tiene que ir hacia la derecha del polo, que se llama eje polar. Cualquier punto que yo quiera localizar en ese plano polar debe de tener dos coordenadas. R, que es una distancia, se mide del polo hacia donde está el punto, y θ, que es un ángulo que vamos a utilizar radianes, que se mide del eje polar hacia donde está la distancia R. Entonces son dos coordenadas en un plano polar, R y θ. R es una distancia, θ es un ángulo. Entonces, primero, para hacer el gráfico o para representar un punto en el plano polar, necesitamos siempre marcar primero el polo, que es el punto de partida o el punto de origen. Y el eje polar, que es una semirrecta horizontal a partir del polo y hacia la derecha. Nuestro punto va a tener dos coordenadas. La primera es R, la segunda es θ. R es una distancia del polo hacia donde está el punto y θ es un ángulo desde el eje polar hacia la distancia R. Y siempre son dos coordenadas, R y θ. Aquí tenemos, por ejemplo, la pareja 3 con pi cuartos. Se marca el polo, se marca el eje polar. Y si yo quiero localizar mi punto, recuerden que primero es el ángulo, que es pi cuartos. Entonces marco el pi cuartos y sobre esa línea donde estoy marcando el ángulo de pi cuartos, que son 45 grados, mido 3 unidades y obtengo la representación para el punto P en un plano polar, que es la pareja 3 con pi cuartos. El punto Q es la pareja 5 con menos pi medios. Marcamos el polo y el eje polar primero. Después indicamos el ángulo que ahora se debe medir en sentido negativo, porque ahora es menos pi medios. Y una vez que marcamos el ángulo, recorremos la distancia de 5 unidades desde el polo sobre la línea donde se marcó el ángulo. Y localizamos al punto Q, que es la pareja 5 con menos pi medios. Ahora tenemos a R, que es menos 2 con pi. Entonces marcamos el polo, el eje polar, y lo que sigue es el ángulo. Es pi, que son 180, y solamente estamos extendiendo el eje polar ahora hacia la izquierda. Pero además, como nuestra distancia es negativa, no vamos a ir del polo hacia donde está el ángulo marcado, sino del polo hacia atrás de donde se marcó el ángulo. Vamos a quedar precisamente en este ejemplo sobre el eje polar y marcamos 2 unidades de distancia y localizamos a R, que es la pareja menos 2 con pi. Un punto que esté en coordenadas polares no tiene representación única. Hay varias formas de representar el mismo punto. La R puede ser positiva o negativa y θ tiene muchas más representaciones, porque cada vez que sumo 2pi o le resto múltiplos de 2pi, llego a la misma posición. Entonces, por ejemplo, este punto R puede ser 2 con 0 o 2 con 2pi, por ejemplo. Tenemos este último ejemplo que es menos 3 con menos 2 tercios de pi. Hay que marcar el polo, el eje polar, marcar el ángulo que es de 2 tercios de pi, pero en sentido negativo, y extenderlo hacia atrás, porque R también es negativa, y vamos a ir del polo hacia atrás, 3 unidades. Y encontramos el punto S, que es la pareja menos 3, menos 2 tercios de pi. O también puedo poner este punto S como 3 con pi tercios, o como 3 con menos 5 tercios de pi. Cualquier representación de estas es equivalente.
y un punto tiene varias representaciones en coordenadas polares. Ahora lo que sigue es el cambio de coordenadas. Entonces lo que vamos a hacer es, en el plano cartesiano, vamos a sobreponer el plano polar. El origen va a coincidir con el polo y el eje X de los positivos va a coincidir con el eje polar. Entonces nuestro punto, que tiene dos coordenadas, R y θ, si estoy usando polares, y X y Y, si estoy usando cartesianas, lo localizamos y marcamos R, que es una distancia del polo hacia donde está el punto. Marcamos θ, que es un ángulo que se mide desde el eje polar hacia donde está la distancia R. Marcamos X, que es una distancia horizontal, y marcamos a Y, que es una distancia vertical. Y se está formando un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo están definidas las funciones trigonométricas y entonces se puede observar que X es el cateto adyacente, Y es el opuesto y R es la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de θ es X sobre R, el seno de θ es Y sobre R y la tangente de θ Y sobre X. Por lo que si queremos cambiar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, solo hay que despejar X y Y en las dos primeras igualdades. X va a quedar R por el coseno de θ y Y va a quedar R por el seno de θ. Y ya puedo convertir de coordenadas polares a cartesianas. Si ahora quiero de cartesianas a polares, entonces lo que necesito es una fórmula para R y otra para θ a partir de X y Y. R es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Usando el teorema de Pitágoras, R es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Y θ lo puedo sacar de la tercera igualdad, que es la tangente de θ. Solamente aplico tangente inversa y θ es tangente inversa de Y sobre X. Y ya tengo mis fórmulas para cambiar de cartesianas a polares. Los ejemplos, primero de polares a cartesianas. Y aquí tenemos las fórmulas. X es R coseno de θ y Y es R seno de θ. Quiero cambiar el punto 2 con pi tercios, que está en polares. R vale 2, θ es pi tercios. Hago mi sustitución en las fórmulas. Primero R por el coseno de θ. R es 2, θ es pi tercios. Y Y es R seno de θ. R es 2, θ es pi tercios. Calculadora en radianes y X queda 1 y Y raíz de 3. Entonces el cambio de mi punto, ahora la pareja es 1 con raíz de 3. Ya está en coordenadas cartesianas. Tengo este otro punto, menos 3 con 3 cuartos de pi. X es R, que es menos 3, por el coseno de θ, que es 3 cuartos de pi. Y Y es R, que es menos 3, por el seno de θ, que es 3 cuartos de pi. Con calculadora en radianes, X es 3 sobre raíz de 2 y Y es menos 3 sobre raíz de 2. O puedo poner su equivalente en decimales. Y ya tengo mi punto Q, pero ahora en coordenadas cartesianas. 3 sobre raíz de 2 con menos 3 sobre raíz de 2. Ahora al revés, quiero de cartesianas a polares. Entonces, estas son las fórmulas para sacar R y θ. Primero quiero transformar el punto 2,2, que se llama R. Sacamos R, que es una distancia. Entonces, X se eleva al cuadrado, Y se eleva al cuadrado, ambas valen 2, se suman y se saca raíz cuadrada a esa suma. Puedo poner raíz de 8 o 2 raíz de 2, es lo mismo. θ es la tangente inversa de Y sobre X, pero Y y X ambas valen 2. Aquí tengo la tangente inversa de 1 y con la calculadora en radianes nos queda pi cuartos o su equivalente en decimales, no hay problema. Y entonces puedo escribir 2,2 que estaba en cartesianas
como 2 raíz de 2, pi cuartos, pero ya en polares. Tengo esta otra pareja, 1 con menos raíz de 3. X es 1, Y menos raíz de 3. Primero voy a sacar R. 1 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado, sumamos y sacamos raíz cuadrada. Y ahora nos queda 2. Teta es la tangente inversa de Y, que es menos raíz de 3, entre X, que es 1. Y con calculadora en radianes, ahora nos queda menos pi tercios. Por lo tanto, la nueva pareja es 2 con menos pi tercios para representar el mismo punto S, que antes era la pareja 1 menos raíz de 3. Tengo este otro punto, menos 2 raíz de 3 con 2. X es menos 2 raíz de 3 y Y es 2. Para R, X se eleva al cuadrado, Y se eleva al cuadrado, hay que sumar y sacar raíz cuadrada. Nos queda 4. En teta hay que tener cuidado, porque si solo uso la tangente inversa de Y sobre X, me va a quedar un ángulo de menos pi sextos. Y este ángulo serían menos 30 grados. Quedaría en el cuadrante 4. Y no sería correcto, porque observen el punto. X es negativa y Y positiva. Tiene que estar en el cuadrante 2. X negativa, Y positiva. Entonces, por eso no lo puedo dejar como dice la fórmula. Hay que ajustar y sumarle pi para encontrar el ángulo correcto. Entonces le sumo pi y el ángulo correcto son 5 sextos de pi. Este ángulo, que es de 150 grados, sí está en el cuadrante número 2. Entonces la nueva pareja sería 4 con 5 sextos de pi. Y ya convertí de cartesianas a polares. Nuestro último ejemplo tiene la pareja menos 3 con menos 3. R, recuerden que se toma X, se eleva al cuadrado, Y también se eleva al cuadrado, se suman y se saca raíz. Vamos a tener 3 raíz de 2 o su equivalente en decimales. Para teta también hay que tener cuidado, porque si solo meto la fórmula con la tangente inversa de Y sobre X, mi ángulo va a quedar de pi cuartos. Es decir, en el cuadrante número 1, pero vean la pareja, es menos 3 menos 3. X es negativa, Y es negativa, debe estar en el cuadrante número 3. Entonces, una forma de sacar el ángulo correctamente es restándole pi. Cuando le resto pi, me queda menos 3 cuartos de pi y entonces ese ángulo sí está en el cuadrante número 3. Entonces, solamente hay que tener cuidado para convertir de cartesianas a polares. Porque si mi punto está en el cuadrante 1, positiva X, positiva Y, o en el cuadrante 4, X positiva, Y negativa, no va a haber ningún problema para usar la fórmula. No hay que agregar nada para teta. Pero si estamos en el cuadrante número 2, X negativa, Y positiva, en el ángulo hay que sumar pi para sacarlo correctamente. Y si estamos en el cuadrante número 3, hay que restarle pi para sacar el ángulo correctamente. Entonces, cuadrante 1, no debe haber problema con la fórmula. Cuadrante número 2, hay que sumar pi para sacar el ángulo correctamente. Cuadrante número 3, hay que restar pi para sacar el ángulo correctamente. Y cuadrante número 4, podemos usar tal y como está la fórmula. No olviden los signos y no olviden escribir la nueva pareja cuando se haga la conversión. Por ejemplo, aquí menos 3 con menos 3 se convirtió en 3 raíz de 2 con menos 3 cuartos de pi. Entonces, recuerden que no es única, depende qué tipo de ángulo quieren manejar, si positivo o negativo para hacer la conversión. Eso es todo para hacer cambio de coordenadas.